magnifican porque tenemos miles de ciudadanos y muchos de ellos asentados en zona de riesgo y muchos inmuebles construidos no para, para soportar las rachas de viento con materiales endebles. Eso es mitigar, ¿eh? Eso es hacer el análisis de riesgo y mitigar y trabajar en esa perspectiva, pero todos. Porque muchas veces pensamos, no, pues que esto le compete a Protección Civil o le compete al gobierno. No, la gestión de riesgos es una responsabilidad de todos, desde el padre de casa, del padre de familia en su casa. Un padre de familia que no se asegura de que su casa esté bien construida, que esté bien reforzada, que tenga los elementos suficientes para poder soportar un huracán, no puede decir que está participando. Lo único que está haciendo está sumándose a una potencialidad de ser una persona afectada por el paso de un huracán. Buenas tardes, estamos con el comandante Juan Antonio Carvajal Figueroa, quien tiene más de 3 décadas al servicio y protección de los demás. Es líder del Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas. Ha tomado capacitaciones en Estados Unidos, Sudamérica, es licenciado en Derecho. Según recuerdo alguna vez que platicamos, también está en lo que sería la Universidad de Baja California Sur. Sí, también. Como profesor. ¿Nos puede platicar un poco de ello? Bueno, en la parte de la docencia me nació desde hace pues ya varios años y he sido profesor en diversas universidades, en la UGC de aquí de Cabo San Lucas, de la Universidad UNICI de Chiapas en línea. Tengo mis materias también y presenciales en la Universidad Autónoma de California Sur. También doy algunas materias ahí. Chispa, pues qué orgullo. Y también otra de las bonitas noticias, ¿no? De cosas que hacen que el destino cambie. Porque digo, finalmente usted vio Cabo San Lucas desde que pues era un pueblito hasta el nacimiento de Cabo San Lucas ya como un destino mundial. ¿Cómo Sí. ha sido ese cambio? Ha sido un tanto brusco. De hecho, cuando me preguntan, siento que Cabo San Lucas creció repentinamente. Era, haciendo una analogía, era un bebé muy bonito, el que todos disfrutábamos porque quienes llegamos aquí a finales o a mediados de los años 80, pues nos dimos cuenta del paraíso que era Cabo San Lucas. Te podías dormir en la playa sin ningún problema, las casas estaban abiertas, eran pocas las colonias que existían, solamente había dos calles pavimentadas, que era la entrada que venía a San José y terminaba en la gasolinera de la empacadora, y la calle Morelos. Eran las únicas dos calles. Cabo San Lucas terminaba donde está la cancha Juárez, y ir hacia el basurero municipal, que es Lomas del Sol, pues era algo, era una bonanza, era una especie de aventura ir por todo ese camino de arena. Entonces era un pueblo muy bonito de pescadores, la gente se conocía, no había tanto problema. Me tocó, yo tendría en aquel entonces aproximadamente unos 13, 14 años, venía con mi papá. Mi papá era albañil y me traía a la obra. De hecho, varios de los edificios en los que, negocios en los que mi papá participó como constructor, pues anduve ahí de chalán. Y desde entonces me enamoré de Cabo San Lucas. Unos años después que crecí, pues ya tomé la decisión de venirme por mi cuenta para acá. Y he visto ese cambio drástico que comenta sobre Cabo San Lucas. Repentinamente empezaron a llegar los hoteles, los desarrollos turísticos, y pareciera que la parte turística creció, sin embargo, la parte de las colonias donde vive la gente trabajadora como que se ha quedado estancada y un tanto rezagada. Ha habido un crecimiento de un tanto desbalanceado. Es un niño que creció de golpe, pero creció deforme. Y todavía esa deformidad pues nos está costando mucho ahora a los ciudadanos que vivimos aquí, a la gente que llega, tratar de adecuarnos, de acostumbrarnos a esas deformidades. Estamos hablando de falta de vialidades, del estado de las vialidades, de la falta de iluminación, la gente que está sentada en zonas de arroyos. Son temas que vinieron de repente hacia Cabo San Lucas y hoy estamos lidiando con ellos. Cierto. Y de hecho usted ha sido de los que ha implementado muchísimos programas para poder salvaguardar a la población. O sea, me queda súper claro desde que yo llegué aquí, pues me he dado cuenta de eso, ¿no? De que no solamente lo ha dejado en una experiencia, como por ejemplo con el libro que hizo de Odil, La noche de las camisas blancas, usted está plasmando parte de ese pues momento traumático
que le ayudó a implementar nuevas medidas de seguridad, ¿cuáles han sido? Bueno, Odil, y es interesante que lo recordemos, porque fue un parteaguas de un Cabo San Lucas antes y un Cabo San Lucas después de Odil. Yo inicié mi carrera de bombero allá por el año 89 y me tocaron vivir varias experiencias de huracanes y emergencias. Y hasta el 2014, la gente de Cabo San Lucas se había comportado de una manera bastante correcta, participativos, no había un tanto el desastre social como lo fue con Odil. Odil sí nos mostró lo peor que tiene mucha gente y también lo mejor que tiene mucha gente. Nos mostró ambas caras, pero no conocíamos la cara fea, la cara del desorden, la cara de entrar a robar a los negocios, la cara de violar la ley a diestra y siniestra. Esa parte no la conocíamos, por eso fue el impacto que me deja a mí como jefe de bomberos en ese momento. Algo había pasado que la gente se transformó. Eso nunca se había vivido en Cabo San Lucas. Y el tema de las playeras blancas fue como la cereza del pastel en este desastre social. El hecho de que la gente se uniera, se pusiera de acuerdo, saliera a conocer a los vecinos, que esa es la parte noble que nos dejó Odil. Al no tener medios de comunicación, la radio local había caído, había poco internet y había una zozobra tremenda en la población por los rumores de la violencia, de que ciertos vándalos andaban robando, tanto en San José como en Cabo San Lucas, hace que nazca ese sentido de pertenencia y de unión de la gente. Así es que la gente se comienza a agrupar por colonias, por fraccionamientos, y coincidentemente todos eligen como un distintivo el vestir una playera blanca con la inicial del nombre de la colonia o del fraccionamiento para poderles permitir entrar o salir. Y de ahí viene mi reflexión, las veces que anduve patrullando las diferentes ciudades de la ciudad, me di cuenta que la gente es capaz de unirse, de trabajar para sobrevivir y ponerse de acuerdo. Todos habían puesto una playera blanca. De ahí el nombre del libro, Odil, la noche de las playeras blancas. En sí, Odil acabó mal, no por el fenómeno meteorológico, porque efectivamente trajo rachas de viento casi de 300 kilómetros por hora. Por eso destruyó algunos inmuebles, hoteles, restaurantes, arrasó con la postería, tumbó las torres de electricidad, pero no había razón para el desastre. Es decir, aunque no había corriente eléctrica, el camino hacia La Paz estaba intacto. Por lo tanto, teníamos los víveres a 2 horas. De hecho, nosotros mandamos un camión para que fuera por víveres a La Paz. Sin embargo, el haberse quedado sin comunicación y el no tener una fuente oficial de información, eso hizo que la gente entrara en pánico. Entró en pánico y salieron a robar los comercios. Le llaman rapiña, realmente salieron a robar los comercios. Los comercios en un principio, pues los gerentes consideraron que era oportuno regalar los perecederos para que no se echaran a perder, no había corriente eléctrica. Sin embargo, ahí es donde despierta esa parte negativa de la gente, que lejos de llevarse la comida se empiezan a llevar los muebles, la ropa, los artículos y entran en una especie de fiesta macabra tratándose de apoderar de algo. Y eso fue lo que hizo el desastre realmente, no fue el huracán. Si la gente se hubiera comportado decentemente, digo, la que participó en los desmanes, no hubiera ocasionado Eudil un desastre de ese tamaño. Fue realmente el sentimiento y la falta de conciencia de la gente, de mucha gente. No quiero generalizar porque hubo gente muy, muy noble que salió a apoyar, que salió a quitar el árbol de la calle, que salió a compartir con sus vecinos. No, esa gente no. La gente a la cual se le descubrió su faceta mala. Pero si esa gente se hubiera comportado, si hubiera habido más organización, Odil hubiera pasado como un desastre meramente en cuanto a infraestructura, pero no social como lo fue Odil. Lo que estamos viendo es que el crecimiento trae responsabilidades. Hoy en día, el mayor desafío que estamos viendo nosotros es el desafío de seguridad en las vialidades.
que esto se ha vuelto un caos y definitivamente creo que si esto sigue así, pues lo que vamos a tener es una menor inversión. Nosotros como asesores de bienes raíces lo estamos viendo claros ejemplos de otros destinos turísticos que están yendo a pique por la desorganización. ¿Qué nos podría decir al respecto? Pues que estamos comenzando a vivir esa pesadilla. El 2023 impactó el huracán Otis en Acapulco y tomamos esa oportunidad de ir a Acapulco. A las 48 horas estábamos en Acapulco para aprender del desastre, y lo digo yo sin ánimo de ofender, para ver qué es lo que le va a pasar a Los Cabos cuando un huracán categoría 5 nos impacte. Porque esa es una amenaza que tenemos permanente cada año ahí. O sea, la amenaza de los huracanes no se va a ir. Ahí vamos a tener esa amenaza del 15 de mayo al 30 de noviembre. El cambio climático que está ocurriendo, que mucha gente no quiere creer que existe, está generando fenómenos hidrometeorológicos más frecuentes y más potentes y que se desarrollan en menos tiempo. Son totalmente atípicos y se están viviendo a nivel mundial. ¿Okay? O sea, Los Cabos es vulnerable en ese sentido. ¿Y por qué es vulnerable? Porque, como lo dije en un principio, creció como un niño de forma repentina, sin planificación. Esa es la realidad. O sea, se planificó sobre el escritorio. Yo sé que hay planes de desarrollo, pero muchas veces esos planes de desarrollo realmente no se acatan de una forma consistente. Siempre hay intereses de ciertos grupos que ven la oportunidad de llegar a invertir, dejar la inversión, vender y correr. Pero no se ocupan precisamente de las vialidades, no son participativos con la comunidad. Sí, y eso ha sido una suma de ociosidades por parte de quienes en su momento hicieron esto, que hoy estamos sufriendo. Sí. Se suma también la parte de que los gobiernos en ocasiones planean y trabajan por los próximos 3 años. O sea, no hay una continuidad en un programa de desarrollo, como ellos dicen, de 20 a 40 años, sino que cada vez que llega una nueva autoridad, pues hace lo que considera que le conviene por los próximos 3 o 6 años. Llega una nueva autoridad y vuelve a cometer ese mismo ciclo. Entonces no tenemos un desarrollo palpable, integral, permanente, que se vaya siguiendo, independientemente de quién esté de autoridad, se vaya siguiendo como tal. Hoy por hoy vemos que la ciudad pues carece de buen pavimento, carece de drenaje, carece ya de alimentación eléctrica, ya la electricidad no alcanza. Y seguimos creciendo. Y esos temas que son torales, que poca inversión se ve en ellos, pues van a dar como resultado el que nos afectemos económicamente. Yo creo que todavía estamos a tiempo de enderezar el rumbo de Los Cabos, todavía. Pero necesitamos despertar y tomarnos en serio el tema de la gestión de riesgos. El tema de la gestión de riesgos como un tema de política pública. La gestión de riesgos tiene que permear en todos los sectores. En el sector de la construcción, en el sector gubernamental, en el sector comercial. La gestión de riesgos es precisamente generar un desarrollo tratando de dimensionar el nivel de riesgo que tenemos y trabajar en la mitigación. No lo estamos haciendo. Ahorita lo que tenemos en Los Cabos es un emparedado de riesgos y le vamos sumando más y más y más. El día de mañana que nos impacte un huracán, tocamos madera que no está tan pronto, pero va a pasar, categoría 3 como Odil o 5 como Otis, y se nos caiga el destino, vamos a decir, es un desastre natural. ¿Por qué? Porque siempre, por mucho tiempo, ha sido cómodo para los seres humanos culpar a la naturaleza, culpar a Dios, castigo divino. Nos cayó un huracán, nos portamos mal. Pero ¿cuándo nos vamos a culpar nosotros? Como sociedad, todos, desde gobierno, empresarios, ¿cuándo vamos a tomar esa responsabilidad? Entonces, hoy por hoy, la palabra o la frase desastres naturales ya no existe. Ya no existe. La naturaleza es naturaleza. Antes de que llegáramos aquí a Los Cabos, ya caían los huracanes, ya nos impactaban.
Y obviamente en aquel entonces, pues el efecto pues era menor porque la población era poca. Hoy se magnifican porque tenemos miles de ciudadanos y muchos de ellos asentados en zona de riesgo y muchos inmuebles construidos no para, para soportar las rachas de viento con materiales endebles. Eso es mitigar, ¿eh? Eso es hacer el análisis de riesgo y mitigar y trabajar en esa perspectiva, pero todos. Porque muchas veces pensamos, no, pues que esto le compete a Protección Civil o le compete al gobierno. No, la gestión de riesgos es una responsabilidad de todos, desde el padre de casa, del padre de familia en su casa. Un padre de familia que no se asegura de que su casa esté bien construida, que esté bien reforzada, que tenga los elementos suficientes para poder soportar un huracán, no puede decir que está participando. Lo único que está haciendo está sumándose a una potencialidad de ser una persona afectada por el paso de un huracán. Entonces es una cuestión bastante compleja e integral que debemos de tomar en consideración todos. El tema es que no lo estamos haciendo. Tendremos que ser responsables cada uno en nuestras casas, ¿no? Todos. Sí. Hay a nivel internacional políticas muy, no tanto novedosas porque están permeando en muchas partes del mundo, pero muy interesantes como el ser un estado resiliente. Se habla mucho de la resiliencia, es decir, esa capacidad que se tiene como sociedad de sufrir un desastre y reconstruir en el menor tiempo, pero mejor. Sí. Pero mejor. ¿Qué es lo que pasó con Odil? Llega Odil y nos dice, mira, tus paredes de tabla roca no me aguantan. Tus ventanales no soportan mi fuerza de vientos. Mira, tus soldaduras no me sirven. Tu forma de poner las torres eléctricas tampoco me sirven. O sea, Odil nos dijo eso. Descobijó hoteles, descobijó restaurantes, tumbó estructuras. ¿Y qué hicimos? Volvimos a construir con los mismos materiales. O sea, lejos de construir mejor, volvimos a poner un escenario para el próximo desastre. Perdón que sea tan crudo. No, pero está bien, creo que es algo importante. Pero es importante que seamos conscientes de ello. Entonces, sobre todo en el tema de la industria de la construcción, o sea, necesitamos educar no solamente a los que habitan un inmueble, sino a los que diseñan, a los que construyan, que tienen que construir y diseñar con la perspectiva de que te tiene que soportar las fuerzas de un huracán de 300 kilómetros por hora. Porque si no lo haces, entonces vas a ser víctima potencial del siguiente desastre. E insisto, esto tiene que comenzar desde la familia. Si un padre de familia, primero, no se asegura que su casa esté sólida, que tenga los elementos para soportar las rachas de viento, si no se prepara con alimento y agua para que su familia no pase penurias por los próximos 3 días después del impacto de un huracán, 3 días, 72 horas, va a salir a rapiñar porque no se preparó y va a esperar a que el gobierno se active para que le lleve despensa, para que le lleve cobijas, y no se pone a pensar que es demasiada gente y que el gobierno muchas veces se ve rebasado o no tiene los elementos para hacerlo. Entonces, es responsabilidad de uno como padre de familia, como ciudadano, decir, soy responsable de mi seguridad y si tengo familia, soy responsable de mi familia. Si ya sé que estoy en una zona que es vulnerable a los huracanes, que me puede impactar, lo mínimo que puedo hacer para mitigar ese riesgo es prepararme. ¿Cómo? Teniendo mi despensa, teniendo mi rayo de pilas, teniendo mi plan de evacuación, ubicar mi refugio temporal y soportar esos 3 días. Si la gente hiciera eso, el nivel del desastre bajaría. Pero como no nos preparamos, entonces tan pronto llega el impacto del huracán, pues salimos despavoridos a ver qué comemos, a ver qué bebemos, y viene la desorganización. Y otro ejemplo de eso es que me parece que somos el único destino que tiene un barco específicamente hecho para el destino, ¿verdad? Ahorita que lo menciona, ¿no? De que cómo está preparándose el equipo de desastres de aquí de Los Cabos. Pues nos gustaría hacer más, el tema del desarrollo debería de abarcar las opiniones de mucha gente que tiene que ver con la preparación y la atención de los desastres. Lamentablemente no se hace. Y hasta donde nos alcanza nuestra iniciativa,
pues tratamos de acercar ciertos elementos que nos pueden ayudar a atender una emergencia. Trabajamos sobre programas preventivos. El tema del barco era un tema que nos venía preocupando desde hacía muchos años porque cada año por lo menos 2 o 3 eventos tenemos en los yates, a veces en la marina o a veces afuera de la bahía. Cuando están en la marina, con los camiones y unos tramos largos de madera, llegábamos, controlábamos el incendio, pero a veces eso era una especie de incertidumbre, no sabía si lo ibas a poder controlar o no. Y estamos hablando de que hay 1800 embarcaciones ahí. O sea, ¿qué pasa si perdemos el control de un barco y se empiezan a quemar en serie o brinca una edificación? Entonces, el tema es de preocuparse. Comenzamos a trabajar pidiendo lanchas donadas. De hecho, una familia, si ve el video, siempre mi agradecimiento, nos donó una embarcación. Intentamos adecuarla para poderla utilizar, pero nos desanimamos porque era muy costosa hacer las adecuaciones, importarla, en fin, salía, dicen coloquialmente, más caro el caldo que las albóndigas. Pero por ahí un empresario de la industria de torneos de pesca y su director general, que es el señor Plicerio Mercado, se dieron cuenta del proyecto y lo tomaron. Dijeron, no, ¿por qué tratar de hacer una embarcación, de alguna forma modificar una embarcación vieja cuando podemos hacer una nueva? Dije, bueno, ¿cuánto va a costar una nueva? Pero lo tomaron muy en serio. Así es que se contactó a un ingeniero náutico, diseñó la embarcación y se hizo en el astillero en La Paz. La embarcación ya está. Probablemente en cuestión de 8 días ya la tengamos aquí en la marina, totalmente equipada, con una bomba muy potente que va a tomar el agua del mar para poderla lanzar a través de cañones que se instalaron. Y tengo entendido que es la primera y única embarcación que se tiene para ese propósito. Eso es prepararse. Sí. Eso es mitigar riesgos. Y lo compraron con mucha alegría la gente del sector náutico, los empresarios que pusieron el dinero, coincidieron con nuestro punto de vista de que teníamos que estar preparados por si en cualquier momento vendría un tipo de incendio mayúsculo que pudiera afectar la marina, ¿no? Estamos en juego. Al final del día, todo lo que le pase a Cabo San Lucas se muestra al exterior. Vivimos del turismo, que no se nos olvide. Vivimos del turismo. Si hay un impacto en la vida turística, va a salir afuera y va a ser una mala reputación para el municipio de Los Cabos, para la delegación de Cabo San Lucas. Y es ahí donde debemos de trabajar, de prepararnos, de bajar un tanto el nivel de riesgo que tenemos. Es que retomando un poco lo que había comentado, y sí me parece de verdad impactante, ¿no? Lo que comenta, y es cierto que muchas de las personas que están construyendo actualmente están construyendo con materiales pues que no son resistentes, no están tomando en cuenta que pues que hay aquí, como dice, riesgos latentes, ¿no? Y puede ser porque mucha gente viene de fuera de otras ciudades que no toman en cuenta esos riesgos. ¿Qué les recomendaría? ¿Qué les recomiendo? Que antes de comprar un bien inmueble, yo les recomiendo que le hablen al cuerpo de bomberos. ¿Por qué? Porque aunque no somos ingenieros ni arquitectos, no vamos a darles una opinión sobre la resistencia del material o la estructura, pero sí de las instalaciones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando mucho actualmente? Y lo hago con todo respeto. Hay constructores, no todos, pero hay constructores que con el afán de ganar un poco más de dinero utilizan materiales que no cumplan las normas oficiales mexicanas, sobre todo en materia de gas y en materia de electricidad. Y lo que hacen es dejar vicios ocultos que tarde que temprano van a generar incendios. Y se ven. Una de las principales causas que tenemos en algunos inmuebles son las fugas de gas. Explosiones en los departamentos, en los cuartos de lavados, en las cocinas. ¿Qué quiere decir? Que el constructor pues no puso la atención debida en el tipo de material. El director de obra tal vez no estuvo muy atento a la hora que se instaló el sistema. Y eso nos está costando explosiones, personas quemadas y en algunas ocasiones muertas. Y lesiones muy fuertes.
Entonces, sí es importante educar al comprador de bienes inmuebles a que tenga esa suspicacia de llevar a un especialista y que verifique realmente el tipo de vivienda o inmueble que va a comprar. Y yo sí se lo recomiendo. El Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas tiene un programa que se llama Hogar Resiliente. Y este programa, obviamente no lo inventamos, es un programa que nos fusilamos de un programa internacional que se llama Casa Segura. Casa Segura es un programa que tiene como propósito evitar los incendios y los incidentes dentro de las viviendas. Las compañías que tienen a su cargo la fabricación de implementos eléctricos y de gas ponen una cantidad de dinero para educar a las familias a que revisen sus casas y prepara inspectores para que hagan revisiones del sistema de gas, del sistema eléctrico, de espacios que pueden ser peligrosos. Si el inspector es aceptado por el propietario del inmueble y le hace las recomendaciones y el propietario del inmueble corrige los detalles técnicos que pudiera encontrar el inspector de bomberos o de protección civil, cuando regresa y queda satisfecho el inspector, coloca una calcamonía que dice hogar resiliente en el programa internacional Hogar Seguro. En algunos países es obligatorio. Entonces, el que compra un inmueble se ve protegido porque inmediatamente lo que llega buscando es, ya está inspeccionada, mira, hogar seguro, garantía de que ya fue revisado. Y lo mejor, el gobierno no permite que vendas o rentes un inmueble que no haya pasado la certificación. Eso es trabajar precisamente en la preparación, en la prevención. Aquí lo hemos comenzado a hacer y hay decenas de familias que nos han llamado, pero el tema es que nos llaman cuando la casa del vecino tuvo el problema. Explotó la estufa de gas o el boiler o el departamento y es cuando la gente, oye, revísale mía porque a lo mejor estoy en la misma situación. Y esto debería de ser una cuestión permanente y obligatoria. Es la forma en la que vamos a evitar que pasen los incendios, que pasen las explosiones. Hay que tener vigilancia sobre las instalaciones de gas LP, sobre los tanques de gas. Muchos tanques de gas ya están caducados, se siguen llenando. Recientemente en el Tesal tuvimos una casera, acabó con quemaduras internas en su vía respiratoria porque explotó el tubo de llenado de gas LP. Entonces, eso se puede evitar. O sea, el tema es que se puede evitar. Pero si no tomamos conciencia de que somos vulnerables, de que puede estar mal nuestra instalación y no tomamos el consejo de un especialista que venga y nos revise, pues entonces nos quedamos en esa estadística de víctimas potenciales. Todos los incendios, la mayoría, el 99% se puede evitar. Los accidentes de carros, vemos ambulancias, se pueden evitar. ¿Qué falta? Conciencia. Conciencia del ciudadano. Hey, somos vulnerables. Vulnerables quiere decir que tienes el riesgo de perder la vida. Sí. Tienes el riesgo de enfermarte. Como tienes el riesgo de perder la vida, oye, compra un seguro. Como tienes el riesgo de enfermarte, oye, ten tu seguridad social lista o un seguro de gastos médicos mayores. Debemos de pensar en esa perspectiva. Somos vulnerables. Y ser conscientes de que no somos eternos y que nuestra vida es finita y que en cualquier momento podemos cruzar la línea, pero es mejor estar preparados. Tocando ese tema en cuanto a los accidentes viales, ¿usted cree que si fuéramos un poco más empáticos y retomáramos los valores de Cabo San Lucas como era antes, dejar pasar a las personas, los cuatro altos, ser un poco más tranquilos y dejar pasar a las personas, no ir compitiendo, ¿cree que eso ayudaría? Sí ayuda y sí somos personas conscientes, sí lo somos. Voy a poner un ejemplo y lo acabo de vivir. Yo hace un par de días estaba en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa cuando la gente va de Tijuana hacia La Garita para cruzar a San Isidro por La Garita? Estás en Tijuana, vienes relajado, te vale, te atraviesas, te pasas el semáforo, la preventiva, no traes el cinturón de seguridad. Pero llegando a La Garita, les cae un baño de civilidad y de conciencia social oficial y entran a otro país y manejan de la forma más correcta. ¿Qué pasó? Y es la misma persona.
¿Qué pasó? Lo que pasa es que en México se ha tolerado que hagas lo que se te pegue la gana. Las multas son de risa y lamentablemente algunas autoridades se prestan a la corrupción. Pero no podemos culpar nada más a las autoridades. La corrupción tiene dos lados, el que se deja corromper y el que corrompe. Y el mismo ciudadano que se queja de la corrupción, pues es el que inicia el proceso de la corrupción. A veces el que se corrompe es el que inicia, pero es una vía de dos lados. Entonces, el tema de la corrupción, la falta de vigilancia, la falta de realmente reglas serias en el tema del manejo. Que obtener una licencia no sea un derecho. No, no debe ser un derecho. Debe ser una prerrogativa que se gane la gente. Cierto. Debe ser una prerrogativa. Si como lo es allá, allá no cualquiera maneja. Tienen un control sobre el automovilista, sobre el camionero, de a qué velocidad va un camionero, no más de 55 millas en el freeway si vas cargado. Te tienes que meter a la báscula para que te pesen y te revisen los papeles. Aquí viajan arriba de 55 millas por hora en plena ciudad, porque no hay vigilancia, porque saben que las multas pues son cacahuates. Muy cierto. En una ocasión, y lo tengo que confesar, y me da culpo, propagué, en San Diego iba manejando y tipo Cabo San Lucas vi la preventiva y la aceleré y alcancé a pasar la preventiva ahí en un boulevard de San Diego. Alcancé a pasar en la preventiva y dije, uff, pero cruzando inmediatamente sentí dos flachazos, así, y era tarde, se vio el flachazo, dos flachazos y dije, ah, caray, llegué a Hollywood. Dije yo, ¿no? Y se me hizo curioso los dos flachazos. Yo me seguí porque yo iba de San Diego hasta Washington manejando. El ida y el regreso sin ningún problema. Cuando regreso a Cabo, al mes, me habla mi amigo que me prestó la dirección para rentar el carro. Y me dice, oye, ¿te pasaste una preventiva? No. Ah, bueno, sí, no, pero ya tiene mucho tiempo, como un mes. Sí, me dice, son $300 de la multa. Wow. ¿Qué? Sí. ¿Cómo? Sí, aquí están las placas del carro y aquí está tu cara. Y le digo, ¿y qué pasa si no las pago? Pues cuando regreses a entrar a Estados Unidos, te van a llevar ante el juez. Te quitan la visa y pagas la multa. No, ¿sabes qué? Ahí te van los $300. Págalos, mi hermano. Pregúntenme, he vuelto a manejar en Estados Unidos y pregúntenme si me atrevo a cruzarme una preventiva. Jamás. Por lo estricto que son las medidas de vialidad ya. Y lo sabemos. Pero, ¿qué es lo que pasa también con muchos extranjeros que cruzan Estados Unidos a México? No. Ay, aquí se vale de todo, nadie te dice nada, viva México. Es una cuestión un tanto de vigilancia, de seriedad en la autoridad y también de conciencia como ciudadano. Entonces estaríamos hablando de que, bueno, quizá pudiéramos todos empezar a crear conciencia, porque finalmente no todo es cuestión de la autoridad, ¿no? Lo que usted dice, ahorita lo piensa para volver a manejar de esa manera. Ok, una cosa es la multa, aquí no lo tenemos y sería importante, ¿no? Que todos pudiéramos poner un granito de arena y pues ser un poco más disciplinados en nuestra forma de conducir, nuestra forma de ser. Porque sí, el liderazgo se refuerza pues todos los días. Necesitamos tener conciencia como ciudadanos y dejarnos de quejar y ser parte del problema. Porque ahorita la mayoría de la gente se queja. Sí, de los problemas sociales, mucha violencia, mucha drogadicción, no hay calles, no hay esto, y nos quejamos, y nos quejamos, y nos quejamos. Y la pregunta sería, ¿y qué haces tú para remediar la situación? Porque quejarse es lo más fácil que hay y más barato. Sí. O sea, toma conciencia de que si no haces algo, eres parte del problema. Sí, definitivamente el gobierno no va a tener tantas manos como para ponernos en orden a todos. Entonces, es correcto. Necesitamos ser conscientes, civiles, civilizados. Se perdió, digo, no es que tengamos tantos años, pero en la época de jóvenes éramos capaces de frenar y darle el paso. Digo, todavía los hay, pero
Y era una regla de ceder el paso a una señora, ayudar a una persona mayor, a levantarte cuando alguien llegaba y cederle el asiento, a ser respetuoso de los oficiales de policía. Todo eso se ha perdido. Y curiosamente, pues quitan del programa educativo una materia tan importante como es civismo, ética. Hoy como que de repente quieren tomarlo otra vez. Yo doy clases de ética y filosofía en una universidad y les hablaba de esos años mozos donde la gente era una gente respetuosa de la ley, del reglamento, de las demás personas. Hoy se ha perdido y tenemos que ser conscientes de que se ha perdido y está en nosotros, no en el gobierno, rescatar esos valores cívicos. Definitivamente, porque incluso aquí en Cabo, todavía hace 2 años, una persona bajaba un pie de la acera y ya todos nos estábamos deteniendo. Poníamos las intermitentes, esperábamos a que pasara y ya continuaba. Sí. Y hoy está... Y es raro el que lo haga. 10 minutos, 20 minutos y quemándose al sol. Ajá, es raro. Entonces, sí, tenemos que llamar a la comunidad que despierte su conciencia cívica. Sí la tenemos. Yo digo, si para cruzar a Estados Unidos te cae el baño del civismo para manejar, sí la tenemos, pero hay que despertar y ser conscientes. O sea, tenemos que despertar la conciencia social. Yo siempre lo digo cuando me permiten hablar, tomar los micrófonos, ya sea podcast, televisión, siempre les digo, comencemos por nosotros. O sea, no queramos cambiar al mundo ni cambiar la ciudad. Cambia tu familia. ¿Qué está haciendo tu familia? ¿Dónde están tus hijos? O sea, ¿qué tipo de educación están teniendo tus hijos? ¿Qué están haciendo ahorita? ¿Cuánto tiempo pasas con ellos? O sea, ¿cuánto tiempo convives con ellos? Pareciera que, ya no importa porque vivimos muy ocupados. No se importa, porque es cohesión familiar. Es una familia que no está unida, que no tiene comunicación. Es una familia que va a ser un problema de tipo social. Alguno de sus miembros se va a distraer y va a generar problemas sociales. Y yo creo que ahorita el tema o el problema mayor lo tenemos dentro de las familias. Hay muchas familias que están pasando duros momentos, que están siendo desintegradas, donde ya los papás ya no les enseñan responsabilidad, respeto, donde ya los hijos no tienen respeto por los padres, por las gentes adultas. ¿Por qué? Por tanta tecnología y tanta permisividad que hay. Pero somos lo suficientemente capaces para recuperar esa conciencia. Definitivo. Lo hicimos durante Odil. Miren, yo lo viví. Tengo familia, tengo 2 hijos que ya son adultos ahorita. Mi hijo que es médico y mi hijo que está en la universidad. En aquel 2014 uno tendría 13 años y el otro 7. Y después de tomarme un break, después de atender las emergencias, me fui a mi casa a ver cómo quedó mi casa. Se cayeron ventanas, puertas, todo y no teníamos luz, no había celular. Entonces me dice mi niño pequeño, oye, pa, ¿qué hacemos? Y yo, pues, hay que jugar. ¿Y a qué jugamos? Curiosamente me he encontrado un par de canicas ahí, pues juguemos canicas. O sea, en su vida habían jugado canicas mis hijos. ¿Cómo se juega eso, pa? Pues se hace un hoyito y mira, le pegas a la otra canica y se chiras pelas. Y nos pasamos 3 horas magníficas que yo las saboreé como no tienen idea. Eso es lo que tenemos que regresarnos. Dejar el celular, dejar la computadora. Trabajar en la comunicación persona a persona. Ahora la gente come, toda la familia y todo el mundo en su laptop o en su celular y se mandan, oye, ¿cómo está la sopa? Pero por WhatsApp, ¿no? En lugar de así. Sí. Le das like. Eso es lo que se ha perdido. Eso es lo que, y nos tiene muy desconectados. Sí. Sí, definitivamente el núcleo familiar es lo que tenemos que reforzar y pues la empatía hacia el prójimo. Así es. Entonces, ¿cuál sería el mensaje que nos deja para el día de hoy? La solución está en nosotros. O sea, podemos hablar de cualquier problema, pero tenemos que comenzar con nosotros. Ser ciudadanos conscientes, responsables. Ser responsables. Enseñarle a nuestros hijos a ser responsables. Miren, no vamos a cambiar el mundo. Que a veces uno dice, no, yo quiero cambiar el mundo y quiero cambiar la ciudad. No vas a poder. No vas a poder cambiar el sistema.
Porque a veces nos renegamos del sistema político, del sistema financiero, del sistema. Uno no lo va a cambiar. Pero el cambio grande, uno lo hace en su persona y lo hace con su familia. Si cada familia cambiara en ese sentido, entonces sí, se generaría el cambio total. Muy Comencemos bien. con nosotros. Definitivo. Le agradecemos de verdad que nos haya brindado este tiempo, este espacio de verdad súper interesante. Pues yo creo que no será la primera vez que lo invitemos porque aquí queda así algo como una espinita, ¿no? En relación a este programa, pues para poder hacer la versión de las tasas, para que nosotros también, igual como asesores, podamos brindarle algo extra a nuestros clientes y decirles, sabes que tu casa es una buena casa, sin vicios, sin ningún tipo de problema. Nosotros nos encargamos de los documentos y pues ya los especialistas se encargarán de los dictámenes. Claro, sería garantía para el comprador. Garantía, definitivamente. Así es. Le agradezco el tiempo. Muchas gracias a ustedes Gracias. y felicidades por el programa. Muchísimas gracias.